La vid verdadera de Juan 15 es lo que vamos a ver hoy día. Y el propósito de la prédica de hoy es bastante corto y sencillo, porque realmente es una parábola que tiene muchísimo para poder sacar y estudiar. Lo que quiero centrarme es en ver el fruto y de pertenecer. Si Jesús dice de sí mismo, soy verdadero, quiere decir que es alguien que se ajusta a la verdad. ¿Conoces a alguien tú que se ajuste a la verdad? ¿Algún hermano, vecino que diga, yo soy verdadero? Pero esto es muy fácil darse cuenta porque pues la verdad se evidencia, ¿sí? Y bueno, la mentira también, en el momento menos pensado. Y pues antes de ir a la escritura, primero quería hablar o mostrarles esta diapositiva como para que podamos entender sobre las partes de la Biblia. Algunas de ellas va a ser un poco necesario que lo tengamos claro para no confundirnos de unas partes o nombres que la Biblia tiene. Entonces quisiera que por favor leamos la escritura que está en Juan 15, versículo 1 al 8. La escritura dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recoge y se les arroja al fuego, y allí arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Y bueno, Jesús pudo haber dicho de sí mismo, yo soy la vid, y dejar todo allí como tranquilo, pero hay una pequeña situación, porque Él agrega la palabra verdadera. Él dice de sí mismo, yo soy la vid, pero soy la vid verdadera. Y es que Jesús no es parte de un viñedo, o como injertado, o una parte, o un sarmiento injertado en la cepa. No, Jesús es la misma cepa. Jesús es el tronco principal. Él es la vid verdadera, o sea, Él es el dueño del viñedo. Verdadero es alguien o es algo que se ajusta a la verdad, que no tiene mezclas ni tiene compuestos, que tiene su propia existencia, que es realmente lo que parece y dice ser, que es auténtico y que permanece intacto y puro. Otras personas no han podido producir esto que produce Jesús. No han podido generar lo que Jesús genera, y no han podido generar lo que genera alguien que está unido a la vid. Por todo esto y muchas cosas más, es que Jesús es la vid verdadera. El primer punto que voy a ver hoy se trata de guerrero a labrador. ¿Y qué significa esto? Jesús dice de su Padre que es Él el labrador. ¿Y qué es un labrador?
Un labrador se ocupa de arar, de sembrar, de plantar, de regar, de mover la tierra para que esta tierra sea más productiva. Y aparte de ser un labrador, Dios también es un cultivador. Un cultivador defiende a su viñedo de las plagas y las amenazas externas. Hace más o menos unos 150 años en Francia ocurrió una desgracia de proporciones épicas, como dicen los chicos. Resulta que en el mundo viticultor, todos los viñedos de Francia fueron infectados por un gusano muy pequeño, pero muy poderoso, que se comía las raíces. Este se comió la raíz de la cepa madre y dañó todos los viñedos. Rápidamente se contagió y fue una destrucción bastante grande. Francia en ese tiempo decayó tenazmente en cuanto a su producción de uvas o de vino. Aunque en aquel tiempo ya existía la cura para grandes plagas externas, jamás imaginaron que una plaga interna causaría tal devastación. Hermanos, lo mismo sucede con nosotros en este tiempo. Dios es nuestro labrador, nuestro viñador, y nosotros somos las ramas. Él sabe de la amenaza que sorprendió a los franceses. Para Dios no era una sorpresa todo ello. Sabe que la destrucción de la vid empieza por la raíz. Porque la vid como tal está dotada de algo muy poderoso que externamente le ayuda a soportar cualquier tipo de plaga. Pero a los franceses les sorprendió que haya esta plaga empezado por la raíz. Existen plagas y aves que pretenden destruir el viñedo. El viñedo somos nosotros, la iglesia, hermanos. La idea de destrucción que transmite o que comunica no es la de extinción, sino la de ruina. No del ser, sino del bienestar. Porque la vid tiene sus propias defensas. Nuestros enemigos no desean vernos fructíferos, amigos. Ellos buscan destruirnos y es su primera labor. Leyendo y estudiando todo ello sobre la vid en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, entendía algo. Y es que cuando Israel salió de Egipto, Dios peleaba contra sus enemigos, ¿verdad? Es lo que hemos estudiado en Josué, Números, Deuteronomio. Jesús hacía propias sus batallas. Pero aquí pasó algo. Dios dejó de ser el guerrero que peleaba contra los enemigos de su pueblo para convertirse en un labrador. Dios ya no usaba armas para destrucción de personas o de naciones. Dios había descubierto en el corazón de su pueblo algo parecido a la mordida del gusano que infecta y que destruye a las vides. Por eso Dios ya no quería darle más posesiones o cosas materiales al pueblo. Dios quería ahora darles algo que les ayude en el corazón. Ya no quería darle al hombre cosas para que se vuelva más superficial, sino Él estaba dotando de algo espiritual. Quería darles una defensa interna. Quería darles su espíritu. La base de varias parábolas de Jesús es esta escritura de aquí de Isaías. Dice: quiero cantar ahora por mi amado el canto de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. La cercó y la despejó de piedras, y luego plantó en ella vides escogidas. En medio del campo levantó una torre y además construyó un lagar. Esperaba que su viña diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres.
Dios diligentemente limpiaba el terreno en donde iba a plantar las mejores cepas. Dios era el labrador, Dios se convirtió en ese labrador. Pero resulta que aunque Él limpió, Él fue muy diligente preparando el terreno, el fruto dado fueron uvas agrias, que es lo mismo que significa uvas silvestres. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Si Dios todo lo había hecho bien, ¿qué sucedió? Pasó que la vid estaba infectada. Pasó que su savia estaba ya dañada. Y como tal, infectaba a las demás vides. Es decir, que con una infección de este tipo, la vid no puede soportar los ataques de las plagas. Sencillamente es destruida totalmente. Y también pensaba que, ¿saben por qué no soportó tampoco? ¿O por qué sencillamente dio ese fruto amargo? Porque no era la vid verdadera. Y nosotros tenemos una gran ventaja sobre ellos, porque nosotros tenemos a la vid verdadera. Nosotros tenemos es una suerte tan grande, es un beneficio que ellos no tenían. Por más bien cuidada que hubiera sido hasta por Dios mismo, si la vid no era verdadera, iba a morir. No iba a dar ese fruto adecuado. Entonces aquí está la forma como Dios nos cuida y de qué nos cuida. ¿Y por dónde empieza cuidándonos a nosotros? Ya no es con la espada que Dios defiende a su pueblo. Ahora es con su espíritu, hermanos, que obra interiormente. Si Dios es el labrador, la limpieza es profunda. El versículo 3 dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Pámpano en el diccionario del Nuevo Testamento quiere decir rama tierna y flexible. Y esto es una característica natural que tiene toda rama, todo pámpano que está unido a esa vid. Tierno es alguien suave, es alguien blando. Y yo puedo como compararlo con un bebé, por ejemplo. Un bebé es tierno, ¿verdad? Y de él podemos entender que un bebé necesita de cuidado, que un bebé no se vale por sí solo. ¿O tú has visto un bebé haciendo el almuerzo? ¿Conduciendo el auto? No, ¿verdad? O sea, eso no existe tal cosa. Un bebé es 100% dependiente. Y ese es el término necesario, o mejor dicho, el término que se utiliza y que es necesario para nosotros, para permanecer unidos y dar fruto en el tiempo adecuado. Y la otra parte, contrario a tierno es maduro. Y maduro es alguien independiente, que todo lo sabe hacer. Él no necesita un tutor o un padre o una madre para que lo guíe o para que lo eduque. Alguien maduro es alguien que dice, no, yo voy y hago eso y listo. Y no tengo que rendir cuentas a nadie. Es muy diferente a tierno. Pero yo he escuchado, y alguna vez hasta yo lo dije, cuando era adolescente, yo ya quería ser como adulto, yo ya quería ser independiente. Yo decía, a los 11 años, ya soy adulto, ya tengo mis propias decisiones, ya quiero irme de la casa, ya quiero trabajar, ya quiero hacer mi vida, hasta ya quería casarme, por favor. Y ese es un pensamiento que tenemos todos. Y si tú eres joven y alguna vez se te pasó eso por mente, pues es normal y es natural. Pero la exigencia que veo en las Escrituras para poder dar ese fruto es, en primer lugar, ser tierno. Y también la otra parte que significa flexible. Un pámpano es tierno, pero también es flexible. ¿Y por qué debe ser flexible?
por la simple razón que ese pámpano debe cargar un racimo de uvas que es realmente pesado. Si la rama es muy rígida, que es contrario a flexible, se romperá. Y si se rompe, obviamente, con todo y uva será arrojada. Es inservible. Contrario a flexibilidad es rigidez. Y la rigidez, hermanos, no permite moldeamiento, no permite direccionamiento. Sin flexibilidad una rama se quiebra y el viñador sabe que esa rama ya no sirve y es separada de su vid. Si la rama está bien unida a la vid, dará su fruto, pero si no tiene estas dos características fundamentales, va a morir. Cuando damos fruto, Dios nos limpia para que seamos aún más productivos. Es decir, que Dios nos limpia para que demos más fruto. La palabra no es limpieza, no es como tomar una escoba y arrinconar la basura por ahí o los desperdicios. Lo que se está utilizando aquí es la palabra para limpiarnos. Y lo que entendemos como palabra es como esa espada de dos filos que corta lo más profundo del alma y del espíritu. Separa lo bueno de lo malo. Lo malo es desechado y lo bueno va a ser aprovechado. El fruto que da cada pámpano. El fruto, hermanos, son las obras o los actos. Y quisiera ser bien claro en esto porque a veces tenemos un poco de, malos entendidos, por así decirlo, en este sentido. El fruto es la expresión visible del poder que obra interna e invisiblemente. El carácter del fruto es la evidencia del carácter de quien lo produce. Es decir, que si nosotros estamos unidos a la vid y damos un fruto, ¿de quién o qué es ese fruto? Es Jesús. Es Jesús mismo. Porque si estamos unidos a la vid, el fruto nuestro va a ser exactamente el carácter de Jesús. Fruto no son las personas que nosotros bautizamos o les predicamos o restauramos. Ellos no son el fruto. El fruto no son los dones para ganar almas, hermanos. Justo eso que decía Pablo en 1 Corintios 12, que decía que los dones son aquellos que son la palabra de sabiduría, por ejemplo, el don de profecía, la palabra de ciencia, los dones de sanidad, el hacer milagros, el discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de esas lenguas y los dones de ayudar y administrar. Esos no son frutos. Por muy excelente o perfecto que seas para ello, eso no es fruto, amigo. Esos son dones que son utilizados para evangelizar, para traer gente a Jesús. Estos dones son para ganar personas. Y si he profetizado, predicado en su nombre, u otra variedad de buenas obras realizadas a través de los dones espirituales, pero yo no estoy unido a la vid, voy a tener problemas. Jesús advierte que hubo muchos que lo llamaron Señor, Señor, y utilizaron todos los dones espirituales habidos y por haber. Y hacían muy buenas obras. Y manifestaron todos esos dones del Espíritu, pero Él nunca los conoció. ¿Y qué significa esta palabra conocer? Conocer significa entender totalmente y significa también pertenecer con determinación y con precisión. Entonces, armando todo esto, si yo digo que soy un discípulo, la primera muestra de mi unidad a Jesús es que yo esté siempre atento a su palabra. No solamente atento para leerla, sino atento para aplicarla.
El fruto al que se refiere Jesús es un estilo de vida cristiana. Es un comportamiento y es evidenciado por el fruto del Espíritu que vemos en Gálatas 5:22. Es decir que el fruto del Espíritu es el carácter de Jesús. O sea, el fruto esperado es personal y es interno también. No es lo que yo estoy haciendo aquí, intentando predicarles. No es eso, hermano. Jesús no va a pedir cuentas de todas las cosas buenas que hicimos. Ninguna de ellas son malas. No estoy diciendo eso. Y que no sean servibles. Son servibles. Pero hay un fruto, mi hermano. Hay un fruto que debe estar siempre mostrándose en tu vida. Y no estoy diciendo que fruto es uno por uno los 9 frutos que siempre decimos del Espíritu. Todo ello, esos 9 frutos, por así decirlo, es el fruto, en realidad. Y la única forma de dar fruto es permaneciendo en Jesús o perteneciendo a Jesús. Permanecer significa morar en, o continuar en, o también significa quedarse al lado o cerca de. Permanecer es dejarse cultivar. Permanecer es morar en esa tierra preparada por Dios. Permanecer es continuar a pesar de lo duro de la poda. Si una vid tuviera boca y tuviera tacto, cada vez que viene el viñador a cortarla y dijera, ¡ay, ay, ay! ¡Me duele! Porque los viñadores utilizan herramientas bien especiales para hacer cortes perfectos. O sea, con una presión muy grande. Y permanecer es quedarse, literalmente quedarse al lado de Jesús. Si no comprendo esto o no soy consciente de ello, ¿cómo es posible que yo dé ese fruto? La palabra desechar que leímos en la Escritura propiamente significa librarse de lo que ha sido hecho. O sea, que una persona ya no quiera ser rama, que una persona ya no quiera estar unido a Jesús. Y a veces eso lo podemos hacer inconscientemente, por mostrar mayor atención o prolijidad en buscar otras cosas, actividades eclesiales y no a la palabra misma. No es que Dios nos saca o nos desprende de la vid cuando ve que no estamos siendo alimentados por esa savia de Jesús. Dios no tiene esa tarea. Jesús dijo claramente que Él no había venido a destruir a nadie, sino a dar vida. El único que tiene autoridad para sacarnos o retirarnos o extirparnos de la vid somos nosotros mismos. Nadie más. Ni siquiera Satanás tiene ese poder tan grande. Solamente tú. Eres tú quien se autoexpulsa de la vid. Sin Jesús, dice la Escritura, nada podemos hacer. Y esto es igual a estar separados de Él. Nada podemos hacer, hermanos. Y puede haber alguien que esté preguntándose, ¿cómo que nada puedo hacer? ¿Y lo que he logrado acaso no es un fruto? ¿Tener hijos no es un fruto? ¿Tener un empleo? ¿Tener una casa? ¿Tener todo ello? ¿Una carrera o título? ¿Eso no es un fruto acaso? Creo que te voy a decepcionar un poco, pero eso no es un fruto. El asunto es que el fruto no son los logros personales, ni los hijos siquiera. La Biblia nos habla claramente que los hijos son las flechas en manos de un
guerrero. O sea, sin el carácter de Jesús en la vida, nosotros nada podemos hacer. Y todo lo que hagamos resulta inservible para Él, si no estamos unidos a Él. Los logros alcanzados solo servirán para hacer ruido, como ese metal que resuena del que hablaba Pablo. Pero, ¿cómo logras que la vida no sea tan obsoleta? ¿Sabes cómo? Solo permaneciendo unido a Cristo. Solo permaneciendo unidos a Jesús seremos realmente como Él es, verdadero, y nosotros también seremos verdaderos discípulos. Y no debemos engañarnos en esto, hermanos. La palabra es la palabra. Y dice, una muestra de que estoy unido a Jesús es que Dios escucha mi oración y me responde. Pero antes de que Él responda, dice la Escritura que yo debía haber dado un fruto en mi vida. Aun cuando tú confieses tus pecados cada día, si no te mantienes unido a la palabra, a leerla, a practicarla, a estudiarla, finalmente no das fruto. Podemos pensar que nuestros logros terrenales son lo que glorifica a Dios, pero estos logros, aunque son muy geniales y nos dan una buena vida y bienestar, y aunque les pongamos bombos y platillos y cosas increíbles, no lo glorifican. Debemos entender que no es así, porque glorificar a Dios significa magnificarlo, exaltarlo y alabarlo. Y Él siente eso. Pero una persona que no está unida a la vida, ¿cómo podría hacerlo? Por eso los logros personales, aunque parecen fruto, no alcanzan a glorificarlo, porque son terrenales, son nuestros, son de carne. Dios debe ser glorificado en su propia esencia, mi hermano. Lo que leyó Snyder, ¿qué decía Juan 4? Que debe ser adorado en espíritu y en verdad. Las Biblias no se contradicen una de otra. Nosotros malentendemos, porque no queremos dañar el corazón de nadie, porque no queremos decirle lo duro que es la Escritura y lo duro que fue para Jesús, lo duro que es soportar todas las cosas y lo duro que Él vivió para darnos vida. No debemos ser tibios en este asunto, hermano. Si somos verdaderos discípulos, nuestra vida, si es centrada en glorificar al Padre, siempre va a exigir, a pedir el Espíritu de Dios para poder hacerlo. Es que sin Él nada podemos hacer. Separados de Él nos secamos y seremos echados al fuego. Es literal. No podemos esconder eso, por más que yo intente maquillar, modificar algo para que no suene tan duro, no se puede, porque es la palabra. Si realmente quieres glorificarlo, o sea, honrarlo, no tienes otra que permanecer unido a la vid verdadera. Su Hijo es la vid verdadera. Porque solo Jesús tiene el carácter que representa el fruto que glorifica a Dios. Es la única forma de ser discípulo, hermano. ¿Quién tiene la esencia del Hijo? Solo el que está unido. Y solo el que está unido a Él puede honrarlo en sus propios términos al Padre. Alguien puede pensar, pero ya tengo el Espíritu Santo, yo me bauticé hace 25 años atrás. Perfecto, y nadie duda de ello. El Espíritu Santo es suficiente. Mira lo que dice la Biblia. Pon ojo aquí, pon mucho oído. Romanos 8:9 dice: pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu que Él,
Voy a repetir nuevamente. Es un poco confusa. Va. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, tú puedes decir, mañana voy a orar y ayunar para que el Espíritu Santo se despierte en mí y pueda amar como Jesús ama. Pero ¿sabes? Esto no es tan sencillamente así. El asunto es que si yo no tengo el Espíritu de Jesús, ¿qué es el Espíritu de Jesús? Es su personalidad, es su forma de ser, es su carácter. Si yo no tengo ese Espíritu, aunque tenga el Espíritu de Dios, corro el riesgo de secarme si no estoy siendo parte de Él. Y de eso está lleno el mundo. Todos juran, perjuran y hacen oraciones y levantan la mano en el nombre del Espíritu Santo. Pero ¿están unidos a Cristo? Y yo te pregunto a ti, hay muchas cosas que hacemos, pero ¿estás unido a Jesús? Y me pregunto a mí mismo. Y tengo mucho miedo de decir cosas como estas. Porque puede ser que puedo estar siendo muy religioso, pero no teniendo el Espíritu de Cristo. Tú puedes tener el Espíritu Santo y con ello ser parte del viñedo perfecto, pero estar unido a la vid significa ser como Jesús es. Jesús, para resumir, Jesús quiere darnos de su savia, hermano. Jesús quiere darte, Él es ávido de savia para compartirla a nosotros, para darnos. Porque sabe que sin Él nosotros somos simples ramas que se secan. Y su savia es el único medio que nos acerca a su propia imagen, la imagen que glorifica al Padre. Como la Biblia dice, así como Jesús refleja la gloria del Padre, nosotros reflejamos la gloria de Cristo, si estamos unidos a Él. ¿Y cómo nosotros podemos ser como Él? Comamos esa savia, bebamos de esa savia, llenémonos de esa savia, seamos hambrientos con ello. Hay mucha comida chatarra afuera, hermano, mucha comida chatarra. Y hermanos se sienten satisfechos con mandarles un mensaje animado y listo. ¿Qué estás leyendo en la Biblia? ¿Cómo te estás preparando? ¿Qué te ha dicho Dios en el Evangelio de Juan, por ejemplo? No sé ni dónde está mi Biblia. Eso es muy doloroso. Si vienes por primera vez, esto que escuchas no es un sueño o una utopía. Nosotros, los discípulos de Jesús, sufrimos por estar unidos a la vida, ¿verdad? Tenemos que dejar muchas cosas de lado, lo que más nos gusta. ¿Saben cuál es la tarea? A mí me encanta esto de la podada y que se podría hablar muchísimo, pero Dios es tan perfecto para podar que hace cortes perfectos con el fin que ese pámpano sea productivo, pero lo hace a través de la palabra de Jesús, y es dejando en nosotros, a través de ese dolor que sentimos, siempre un pedazo más de Jesús en nuestra vida. Si Jesús sufrió mucho, le costó mucho morir en la cruz por todos nosotros, nosotros debemos, hermanos, respetar, honrar, glorificar ese sacrificio grande hecho por Él. Y la única forma que vamos a poder hacerlo, o como podemos hacerlo, es estando totalmente unidos a Él. En su sufrimiento, en sus alegrías, en sus sueños, en sus tristezas, en su ansiedad, en sus emociones, en su llanto, en su forma de amar a Dios, en su forma de amar a la iglesia,
en su forma de amar al pecador, en su forma de hablar con los religiosos, haciéndoles notar cuál es la verdad. Espero que todo esto no los asuste. Aunque yo realmente me sentía lleno de mucho miedo. Yo le pido a Dios que todos nosotros este año estemos unidos a la vida. Se ven muchos rostros como que nunca se hubiera predicado esto. Pero así es la palabra, hermano. ¿Y sabes qué? Si tienes una lucha o estás a punto de separarte de Jesús, medítalo mucho. Lejos de Él, todos nosotros podemos secarnos. Podemos perder mucho más que un título, mucho más que una vida aquí en la tierra. Podemos perder la eternidad. Si Jesús es la vid verdadera, son verdaderos también los que están unidos a Él. Tengan todos buena tarde.